Vamos a seguir hablando de todo lo que impacta la inflación en el país, de cómo nos ven afuera a nivel internacional, qué es lo que va a suceder después de octubre. Estamos con Gerardo De Santis, también otro reconocido economista de la ciudad de La Plata. Buenas noches, De Santis, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sandra? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está parada la Argentina en estos momentos? Bueno, hay un tema bastante o muy importante, diría, que es esta cuestión de resolver lo que ha decidido la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el tema de la deuda y el reclamo de los fondos buitre. Ahí, bueno, está en tratamiento parlamentario una nueva apertura del canje de la deuda. Es un tema que, bueno, tiene envergadura, tiene significación, porque mientras el país no pueda resolver esta cuestión que ya tiene, digamos, desde la declaración del default en 2001, han pasado 12 años y todavía esto sigue actuando como un peso importante sobre la economía argentina. Si bien uno tiene que hacer notar que el 93% de los acreedores han aceptado el canje, los dos canjes que se abrieron anteriormente, sí. Pero está claro que es muy difícil con los fondos buitre porque justamente su postura no es cobrar en términos razonables ante un país que quebró, sino que su interés es cobrar vía judicial el total de la deuda. Y eso es inviable para la Argentina porque si acepta una situación en ese sentido, el 93% que aceptó aquellos canjes con quita, bueno, obviamente tienen el derecho a pedir el mismo tratamiento que alguien. Es muy llamativo el fallo de la Cámara de Apelaciones porque se habla del pari passu y de igual tratamiento, ¿no? Y sin embargo, justamente los fondos buitre tuvieron el mismo tratamiento que el resto de los acreedores, porque tuvieron todas las mismas oportunidades y podrían haber aceptado esas dos alternativas de canje anteriores. Claro, o sea que es llamativo. Cómo se dice algo que, bueno, cuando uno contrasta con la realidad, hoy el pari passu según la Cámara sería pagarles el total frente al 93% de los acreedores que han aceptado una quita. O sea, claramente quedarían en una posición ventajosa. Después, por la otra situación internacional, pero yo creo que ahí Argentina tiene una posición firme y que va a lograr no digo que no vaya a ser traumática, que va a generar problemas, pero creo que tener una posición firme va a ser una buena respuesta a esto. Después hay que tener en cuenta también que el escenario internacional sigue siendo complejo. La crisis internacional ha tenido, después de aquel cimbronazo fuerte del 2009, ha tenido una nueva vuelta de tuerca en estos últimos año y medio, dos diríamos, donde solo se ve que Estados Unidos tiene cierta recuperación, pero muy leve. La situación europea sigue muy complicada. Y bueno, las últimas noticias no son alentadoras de lo que podríamos llamar el sudeste asiático, no en términos de una recesión, pero sí en términos de que las tasas de crecimiento en estos países se ha visto disminuida. Bueno, China en particular, ¿no? De tasas del 11, 12 que estaba, hoy está en el 7. Y después, más yendo al plano regional, bueno, seguimos con una situación de Brasil también complicada. Sí. La economía brasileña se estancó, podríamos decir, allá por el 2011, o sea, un año antes que la Argentina, y si bien en los datos de este último trimestre han sido mejores, bueno, ya lleva prácticamente 2 años, un poco más, 2 años y medio, con una economía donde le cuesta recuperarse. Entonces, el escenario internacional creo que, digamos, no es de donde tenemos que esperar buenas noticias. O sea, es un escenario complejo y creo que, bueno, justamente las virtudes o defectos estarán en cada país, cómo hace para atemperar esos impactos externos, ¿no? Ahora, De Santis, aislados no podemos estar, entonces, ¿cómo hacemos frente a esa situación? Sí, claro. Digamos, para el lado de la inserción internacional, lo que la Argentina tiene que profundizar es lo que podríamos llamar la multilateralidad. O sea, no podemos ceñirnos a un mercado, tenemos que tratar de diversificar los destinos de nuestras exportaciones y de diversificar también la canasta de los bienes que exportamos. Sí. En esto se ha avanzado. Uno siempre en estas evaluaciones puede mirar
la mitad llena o la mitad que falta. La Argentina ha diversificado sus exportaciones, ha incorporado nuevos mercados del sudeste asiático, digamos, de bienes, porque ha mejorado su perfil en términos de exportar más bienes industriales, y ha mejorado sus destinos, porque también ha diversificado países y regiones. Creo que donde hay un déficit importante es en revisar el acuerdo comercial con Brasil. Ahí la Argentina en estos años ha visto primarizar sus exportaciones y sus importaciones han aumentado en términos de bienes complejos. Sí. O sea, el acuerdo con Brasil, o el Mercosur, para denominarlo correctamente, claramente ha beneficiado a Brasil. Brasil ha mejorado el perfil de los bienes que nos exporta y nosotros no. Entonces creo que ahí, y es uno de los motivos claramente que explican, el déficit de divisas que tenemos, ¿no? El intercambio automotriz en particular, industrial en general y automotriz en particular. Entonces creo que ahí hay que revisarlo. O sea, en el plano de hacia el resto del mundo creo que se ha avanzado, y que es una política de largo plazo y que debería seguirse en ese camino, y en el plano regional y los acuerdos comerciales con Brasil creo que habría que revisarlo en términos de poder mejorar un poco este perfil, teniendo en cuenta que Brasil se posiciona como el líder regional hacia el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí, bueno, si alguien ocupa o pretende ocupar ese lugar, no puede. Fíjate que se da una paradoja, ¿no? Los 3 otros países miembros del Mercosur tienen déficit comercial con Brasil. O sea, el líder sale beneficiado comercialmente de los países que tienen menos poder económico, claro. La Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, bueno, uno lo llama ilógico, pero si nos fijamos lo que pasa en Europa, pasa una cosa parecida, porque el líder, que es Alemania, también aprovecha la situación y en realidad tiene superávit comercial. O sea, un poco la Unión Europea se ha convertido en el mercado interno de Alemania, entonces Alemania transita mucho mejor la crisis y la periferia europea la sufre. Y con respecto al sistema monetario, ¿qué modificaciones tendría que tener? Bueno, ¿al internacional te referís? Sí, más que nada haciendo hincapié en el dólar oficial. Bueno, internamente. Sí. La situación de restricción de divisas que tenemos, yo creo que una cosa importante hubiese sido que el gobierno explique los motivos. Porque, digamos, que un país pretenda desarrollarse y que la moneda reserva sea el dólar, bueno, es una incompatibilidad, es algo que, digamos, no puede cumplir con... Claro, son contradictorios, son puntos contradictorios. Entonces, ¿por qué llegamos a la restricción externa en el 2011? Y eso provocó que la economía argentina en el 2012 prácticamente esté estancada, y bueno, ahora tenemos cierta recuperación. Tiene sus motivos muy claros, que son el déficit energético, o sea, consumimos mucha más energía y no hemos aumentado la producción. El que me refería hoy, el déficit industrial, donde a la industria al recuperarse demanda muchos bienes importados. Entonces, además tenemos la economía extranjerizada por 30 o 40 años de radicación de capitales extranjeros que remiten utilidades muy importantes para afuera, y además tenemos una economía que, si bien se desendeudó en términos relativos en estos últimos años, el peso de lo que hay que pagar sigue siendo importante y son dólares que claro. Se necesitan. Entonces, nos encontramos en una disyuntiva en términos de decir, ¿qué hacemos con los dólares? ¿Los gastamos haciendo turismo para ponerlo esquemáticamente? Sí, ¿no? sí. Digo, tenemos un dólar, necesitamos bienes de capital importados y nos queremos ir de vacaciones a Miami. O sea, tenemos que priorizar cómo vamos a utilizar las divisas. Pero eso, para que la población en su conjunto lo tenga presente, lo entienda, bueno, hay que explicarlo. Hay que transmitirle a la población que ningún país se ha desarrollado no teniendo moneda propia, como un poco nos pasa a nosotros, que ningún país se ha desarrollado importando el grueso de los productos industriales o teniendo pautas de consumo donde es mejor el producto importado que el nacional. Nosotros en los últimos 40 años hemos pasado por distintas etapas históricas donde nos hemos acostumbrado a pensar que el dólar es un bien como el agua corriente, claro. Y donde comprar cosas de acá o de allá es lo mismo, y en realidad no es lo mismo. Cuando uno repasa la historia de todos los países que se han desarrollado,
todos hicieron cosas bastante parecidas en estos aspectos. Han protegido su industria, han priorizado la utilización de sus divisas o las reservas en términos de esa función de desarrollo. Está claro que no han permitido que el consumo esté direccionado hacia bienes complejos e industrializados de otros países. Bien. ¿Y por qué en nuestro país no? Bueno, acá en los últimos, te diría 60 años, nosotros hemos tenido un intento de avanzar hacia un país más complejo y más industrial y por lo tanto más integrado socialmente, por allá por los años 40. Ese proceso quedó trunco. Te diría que desde mediados de los 70 para acá hemos desistido de ese proyecto de intentar industrializar el país y que el país esté integrado socialmente. Claramente hay dos etapas históricas muy importantes que son la dictadura y la década de los 90. Ahí hemos dado pasos para atrás considerables. Estos años han mostrado una recuperación en este sentido, pero es imposible que, digamos, con las cuentas pendientes que traíamos, bueno, empezamos hablando del default del 2001, ¿no? Sí. Con las cuentas pendientes que traíamos es muy difícil revertir esta situación, se requieren políticas de largo plazo. Yo creo que ahí, digamos, ha habido algunas... el gobierno tendría que haber explicado algunas cuestiones y otras no tendría que haberlas dejado avanzar, como digamos, la falta de competitividad vía tipo de cambio. Sí. Eso ha afectado también la industria, entonces se ha tenido que avanzar en una administración del comercio externo muy marcado. Eso uno lo puede entender como razonable, pero también tiene sus costos, porque si hay que gestionar, traer insumos importados, traer bienes de capital importado, bueno, eso dificulta el proceso productivo y el aparato productivo. Y además, también diría que desde los 70 para acá el mundo se ha convertido en una cosa más compleja en términos de que hay una variable de cambio que es el empleo. O sea, las grandes corporaciones del mundo desarrollado han buscado mantener sus tasas de ganancia reinvirtiendo en el sudeste asiático y este fenómeno de China uno lo podría leer como una gran flexibilización del mercado laboral en escala mundial. Y lo que es más escaso en el mundo hoy es conseguir trabajo. Lo más difícil que hay es conseguir trabajo. La Argentina no es la excepción, obviamente. Y la Argentina está en ese marco. Por eso yo, a veces escucho comentarios un poco apresurados, ¿no? Para calificarlos de alguna manera, porque se han cometido distintos errores en estos años, pero está claro que ha sido una de las prioridades de la política económica en estos 10 años privilegiar la cuestión del empleo. Nos hemos recuperado, o sea, nadie dice que el problema esté solucionado, tenemos un tercio de la población en trabajo informal y seguimos teniendo una tasa de desocupación relativamente elevada, 8%, entre 7 y 8%. Pero también no nos podemos olvidar que vivimos en un mundo donde el empleo es la figurita de cambio y donde los capitales van donde se pueden pagar $200 de salario. Entonces, prometer que vamos a traer grandes capitales y grandes inversiones donde hay que pagar un salario bastante más alto en dólares que 200, creo que son posturas facilistas. O sea, lo que la Argentina tiene que resolver es cómo hace para volver a recapitalizar sus propios recursos, cómo hace para los propios excedentes que genera la economía argentina, cómo hace para administrarlos bien y lograr reinvertirlos en su aparato productivo. También uno podría decir, ningún país del mundo se desarrolló en base a la inversión extranjera directa, ninguno. O sea, desde la Revolución Industrial de Inglaterra para acá, todos los países que se desarrollaron, cualquiera que miremos, nadie lo hizo haciendo hincapié y eje en la inversión extranjera directa. Ni siquiera el modelo chino actual, porque en realidad hay toda una serie de regulaciones y controles en donde al capital extranjero que viene se le obliga, tiene la ventaja de los $200 de salario, pero se le obliga a desarrollar proveedores locales, a transferir tecnología, o sea, a enseñarle al productor chino cómo se hace un bien complejo. Entonces, China importa soja, $500 la tonelada, y lo transforma, esa soja la transforma en un helicóptero que vale $2 millones la tonelada, y después le exporta el helicóptero al resto del mundo. Eso lo puede hacer cualquier país, siempre y cuando se lo proponga. O sea, no es una cuestión privativa de algunos
Y con un buen manejo de recursos, que es lo que usted hacía mención recién, ¿no? Exactamente. En China, la principal fuente de financiamiento de la acumulación de capital china es el ahorro interno. Claro. Y en general ha sido así en todos los países que se han desarrollado. Por eso creo que, creo que para el caso de la Argentina deberíamos avanzar en una discusión de estas cuestiones de largo plazo. Nos quedamos mucho en la coyuntura. Y esa discusión de largo plazo debería plasmarse en un acuerdo social. O sea, vos al principio hablabas de la inflación, o bueno, un poco a lo largo del programa, ¿no? Y aparte es un tema recurrente y que nos afecta en la vida cotidiana a todos. Y que por primera vez lo reconoce el gobierno. Y que el gobierno claramente privilegió otras cuestiones y dejó de lado el tema de la inflación. Pero digo, no es una discusión sencilla el tema de la inflación. O sea, no se agota el problema diciendo, bueno, recortemos, fijémonos la emisión que hace el gobierno. Pensemos lo siguiente, la inflación está en el orden del 20% desde el 2007. Sí. La emisión financiando déficit fiscal tiene 2 años. O sea, en aquellos años, del 2007 al 2011, el problema no era la emisión. Sin embargo, teníamos una inflación considerable, importante. Sí. Entonces, ¿dónde está la causa? Por eso digo, el tema de la inflación, como los temas de largo plazo que he planteado, merecen una discusión muy profunda y esas discusiones muy profundas, donde tienen que participar todos los sectores productivos y sociales, tienen que plasmarse en un acuerdo social. Entonces, y ahí incluiría el tema de inflación. O sea, si yo discuto con los sectores empresarios los salarios, también tengo que discutir la rentabilidad. Por lo tanto, voy a estar discutiendo los precios, en definitiva. Entonces, lo que estoy queriendo decir de otra manera es, en la Argentina tenemos inflación por puja distributiva. Entonces, si desde el 2007 cada intento de aumento salarial fue contestado con mayores precios, bueno, evidentemente ahí tenemos un problema y de acuerdo a la causa de ese problema son las medidas que tenemos que tomar. Claro. De Santi, si hay todo como una incertidumbre de lo que va a pasar de octubre en adelante, hay que tomar ciertos recaudos o va a ser, bueno, son 2 años más de gestión, ¿no? Sí, está claro que un gobierno con una situación de un resultado electoral adverso, le va a dificultar el panorama en cuanto a determinado tipo de medidas, ¿no? Para los últimos 2 años. También está el antecedente que, también este mismo gobierno perdió en el 2009 y, bueno, después se recuperó y logró capear la situación. Pero evidentemente hay que tomar medidas en algunos aspectos. Yo creo que el tema de los subsidios al consumo de energía tiene que ser revisado. El gobierno lo empezó a hacer a fines del 2011 y luego lo dejó de lado. Yo creo que es un tema muy importante, porque ahí es otra cuestión que tenemos que tener en claro. Nosotros no podemos utilizar la energía como si fuera un bien público. O sea, hay 2 cosas que son escasas para nosotros, un país que quiere desarrollarse. La energía y los dólares. Exacto. Entonces no lo podemos utilizar libremente y de cualquier manera si nuestra pretensión es desarrollarnos. Si nuestra pretensión es ser un país como éramos en los 90, donde no hacía falta tanta energía porque el aparato productivo producía poco y donde dólares sobraban porque nos endeudábamos, bueno, estamos en otra discusión. Pero bueno, volviendo a esta discusión que creo que es la que merece discutirse en este momento. La energía también es un recurso escaso y tenemos que ver cómo la utilizamos. Entonces, hoy tenemos necesidades para el aparato productivo energéticos que nos llevan a un déficit comercial, o sea, nos impactan la balanza comercial en una cifra muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Al mismo tiempo que tenemos subsidiados el consumo de la energía de los particulares desde el 2003 para acá. Sí. Y en buena medida, amplios sectores de la clase media alta y de la clase media se han recuperado. O sea, sectores que estaban complicados en el 2003-2004, que sean subsidiados, parece lo más correcto del mundo. Ahora, esa política se ha extendido en el tiempo cuando esos sectores ya se han recuperado económicamente. Entonces, creo que hay que revertir eso. Hoy es muy barato el gas y la luz y muy barato en la cuenta que se paga. No en el costo de producción que tienen. Entonces creo que eso es una cuestión de una de las cosas que se debería avanzar en estos 2 años de gestión que le quedan al actual gobierno. Bueno, un poco la cuestión que marqué antes, que es el acuerdo comercial, la relación comercial con Brasil, es otro aspecto que debería reverse.
Creo que se debería avanzar también un poco en mejorar el perfil tributario, gravando a los sectores más ricos. Nosotros tenemos publicamos una revista que se llama Entre líneas de la política económica, es virtual, está en el sitio del CIEPIC, están todos los números. Publicamos hace 2 años atrás un número entero dedicado a qué reforma tributaria se debería hacer. Están todos los impuestos, uno por uno, y ahí dice qué hay que hacer con cada uno de ellos para mejorar el perfil del sistema tributario argentino, con 2 objetivos: mejorarlo en términos de alentar el proceso productivo, de no entorpecer o alentar el proceso productivo, y en términos de mejorarle el perfil en cuanto a la progresividad que el sistema tributario debería tener. Cito la revista o el número porque son un montón de impuestos. Sí, cada uno está detallado. Claro, pero un poco el objetivo es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para cobrar impuestos sin entorpecer el aparato productivo? Y cómo hacemos para mejorar el perfil en cuanto a gravar sobre los sectores que tienen más capacidad contributiva y liberar un poco a la clase media. Algo se ha mejorado con esta reducción o esta modificación en ganancias, pero bueno, darle un mejor perfil al sistema tributario. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa muy cortita, ya venimos.